oscurece y el miedo crece. Un año. Me encanta soñar. Me encanta creer lo que será la próxima década. Quiero agradecer a todos. Le decía el pastor, estoy tan felices y entender bien esta palabra, tan orgulloso de cada uno de vosotros por el esfuerzo de poder creerle a Dios y de escribir historia juntos. Y hoy la última noche de esta gran fiesta, como le digo a nuestro equipo, nosotros estamos todo el año celebrando, todo el año de fiesta. Y hay una gratitud tan grande en mi corazón de tener con nosotros a Pastor Marco y a la Pastora Carla. Y me gustaría invitar a los dos para también pudiera dar un saludo, una bendición, una palabra profética para esta casa. Ellos no solo son nuestros pastores, como decía ayer, son amigos, mentores y han sido los dos una voz profética en los momentos más determinantes de mi vida. Cuando tuve que dejar el trabajo, cuando tuve que dejar una ciudad, cuando me tuve que ir para Estados Unidos, cuando tuve que regresar a Europa que no quería venir, cuando tuve que quedarme en Murcia que no quería estar. Porque a veces somos como Jonás, ¿no? Vas por ahí, sí señor, y te vas en dirección opuesta con la esperanza de huir de Dios, porque somos hombres. Pero ahí cuando Dios siempre tiene una palabra clara, porque Dios cumple su propósito en nuestra vida. Porque a veces no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero amigos, pastores, sí lo pueden ver. Por eso es la riqueza más grande que tenemos en nuestra vida. Y si puedo decir, si he tenido un pequeño éxito en algo, es por obedecer la voz de Dios y agradecido a Dios por ponerlos en nuestra vida. Vamos a recibirle con un aplauso, Pastor Marco y Pastora Carla. Buenas noches. Es un verdadero placer para nosotros el poder estar aquí y celebrar con Pascuale y María y con toda esta preciosa iglesia que tenemos el gusto de haber conocido. Y pues toda la historia que ellos han contado y los testimonios, no cabe la menor duda de que la mano de Dios está aquí. No cabe la menor duda. Yo les decía a ellos que han alimentado nuestra fe. El contar testimonios alimenta nuestra fe, ¿verdad? Y ustedes son un fruto, un milagro, una gran bendición. Y realmente creemos de todo corazón que ustedes van a ser una punta de lanza para el avivamiento que viene para esta nación. Y empaparán a otras naciones porque pues es todo Europa. Y yo sé que el Señor, al tener su mano en este lugar, sus ojos y todo, es porque quiere hacer grandes cosas. No nada más con sus pastores, sino con los hijos de esta casa. Así que pónganse listos, preparen su corazón, preparen su alma, todo su espíritu, y que puedan decir cada uno de ustedes, Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame. Así sea mínimo, aunque no sea en una plataforma, no sea con un micrófono. Créeme que Dios quiere usarnos a los que estamos atrás de las bambalinas haciendo un gran esfuerzo, porque me imagino que hay mucha gente atrás que ni se ha mencionado y que no hemos visto, pero el Señor sí, y a Él no se le olvida. Así que les bendecimos grandemente y que sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Sabemos, así que Dios hará grandes cosas con ustedes. Hace rato estábamos cantando una canción que si la podemos cantar una vez más a capela, sin música, porque yo me acostumbré a cantar con música y en realidad yo comencé a cantar sin música y después me acostumbré a cantar con música. Y hay un momento en el que tú tienes que verdaderamente recuperar el corazón de la adoración, porque adoración no es música, adoración no son canciones, adoración es obediencia, rendición, sumisión, entrega y sacrificio.
Esas son las 5 palabras que describen adoración. La primera vez que la palabra adoración se encuentra en la Biblia no es en el libro de los Salmos, se encuentra en el capítulo 22 de Génesis, en el contexto del gran sacrificio que Dios le pidió a Abraham que hiciera, que le ofreciera a su hijo Isaac. Y en ese contexto, por primera vez, se presenta la palabra adoración en la Biblia. Así es que adoración no tiene que ver con música. Adoración no tiene que ver con canciones. Nos gusta cantar, pero la verdadera adoración es entregar tu corazón a Él, rendirte a Él, someterte a Él, obedecerle, sacrificar tu vida para Él. Y por eso estoy conmovido en esta noche por verles a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes representa el fruto de la aflicción de nuestro amado Jesús. Cada uno de ustedes representa el fruto de la misericordia, del amor y de la compasión de Dios. Y también cada uno de ustedes, al estar aquí, representa el fruto de la fe de las personas que Dios puso aquí para ser pastores de esta congregación. Amados Pascuale y María, les bendecimos. Y yo quisiera pedirles, ¿qué les parece si cantamos? Si puedes quitar la música de fondo un momento, por favor, porque como vamos a cantar a capela, pues nos vamos a ir por otro lado, ¿no? Ya lo cantamos hace rato, pero simplemente díselo al Señor con todo tu corazón. Y yo no sé si voy a poder cantarlo porque hay mucha emoción en mi corazón porque la presencia de Dios está aquí. Yo no sé si tú lo puedes sentir, pero la presencia de Dios está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y mostrar tu amor al... Vamos, cántalo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y mostrar tu amor al mundo. Sí, Señor Jesús, precioso, precioso Señor Jesús. Gracias por tu presencia aquí en este lugar, porque tú prometiste que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio. Y tú estás aquí, Señor. Y te damos gracias porque tu presencia transforma cada vida y cada corazón en esta noche. Te pedimos, háblanos, abre nuestros oídos y abre, Señor, nuestros ojos para que te podamos ver. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. Ayer, compartiendo con ustedes, les decía que para un gran problema, Dios da una gran promesa. Y la gran promesa despierta un gran propósito. Y el gran propósito empodera una gran causa. Iglesia Eco existe porque Dios miró un gran problema y dijo, yo tengo a un pueblo que ha sido apartado para mí, que han sido reservados para mis propósitos y los voy a empoderar y les voy a dar una gran causa. Y yo coincido con lo que el pastor Carlos en el video dijo. El propósito para esta iglesia no es solamente para Murcia, es para toda España y aún más allá de las fronteras de España. No por nada su pastor nació en Italia, su pastora nació en Murcia. Ya de por sí es una iglesia
multinacional, multigeneracional y multicultural. Hoy estuvimos comiendo con un precioso puñado de hombres y mujeres que están sirviendo al Señor aquí en esta iglesia, y conocí gente de España, gente de Murcia, de otras partes del país, y también de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de República Dominicana. Y yo digo, qué extraordinario que cuando Dios empieza a mostrar un propósito, no se limita a solamente una comunidad. Esta no es una iglesia solamente de una localidad o de un barrio. No tiene nada de malo que una iglesia sea plantada en un barrio y empiece a suplir las necesidades de esa comunidad local. Pero cuando Dios está derramando su espíritu sobre un grupo tan diverso, es obvio que los propósitos van mucho más allá de una sola comunidad. Si el 100% de las personas de esta iglesia hubieran nacido en Murcia y vivieran en Murcia, quizás entonces pensaríamos, bueno, Dios tiene un propósito con Murcia. Pero ya que hay una multiforme gracia en una diversidad de nacionalidades, de culturas, de trasfondos, aún de diferentes estratos, de diferentes historias, porque aquí habemos gente con muchas diversas historias. Es obvio que Dios está despertando propósitos más allá de lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Así es que prepárate porque Dios va a seguir despertando sus propósitos en tu vida y va a seguir poniendo en ti su espíritu y va a poner en ti las capacidades y las habilidades para que tú le sirvas con mucha más potencia de lo que jamás te imaginaste. Así es que los bendigo, celebramos, Carla y yo junto con ustedes, este primer aniversario de la iglesia ECO. La gracia de Dios está aquí, de Murcia para el mundo. Amén. Y quisiera hablarles por unos minutos acerca de un hombre que se llamó Nehemías. Ustedes saben que Nehemías significa el consuelo de Dios. Por lo tanto, Nehemías en el Antiguo Testamento es un tipo del Espíritu Santo. Ayer les dije que cuando Jesús anunció a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, les hizo una gran promesa y les dijo, cuando yo me vaya les voy a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que va a estar con ustedes y en ustedes. Y esa gran promesa resolvió el gran problema de la orfandad espiritual. Y Tiel en el video mencionó que extraordinario cuando Dios empieza a hacer que los huérfanos y los desamparados habiten en familia. ¿Y cómo resuelve Dios el problema de la orfandad? Derramando el espíritu de adopción en el interior de cada persona que está dispuesta a encontrarse con Él. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, la orfandad es eliminada de tu vida y entonces tú puedes creer que lo mejor viene. Tú puedes creer que tienes la capacidad y tienes el talento y tienes la gracia para lograr grandes cosas para Dios. Ya no te estás minimizando, ni menospreciando, ni pensando que tú no puedes, porque eres un hijo, ya no eres huérfano, ya no tienes que robar, porque todo lo que está en la casa te pertenece. Tienes las provisiones, tienes los dones, tienes la identidad, tienes la gracia, tienes la afirmación de tu Padre Celestial. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo, cuando viene y llena nuestras vidas y resuelve el problema de la orfandad, no solamente nos consuela, nos conforta, como decimos en México, no sé si acá digan igual, nos apapacha, nos hace sentir bien, sino que Dios hace en la vida de cada persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo una obra de transformación. Y quiero sugerirles que la vida de Nehemías representa este proceso que Dios quiere llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Y es un proceso de 3 etapas. Y quiero que primero mires a Nehemías
como un intercesor. La segunda etapa de la vida de Nehemías fue la etapa de un constructor. Y la tercera y última etapa es la faceta o la expresión del gobernador Nehemías. Porque Nehemías fue primero intercesor, después constructor y después se convirtió en un gobernador. Porque cuando tú estás enfrentando un gran problema, el Espíritu Santo dentro de ti va a comenzar a despertar capacidades de intercesión que tú no sabías que estaban dentro de ti. Y la intercesión simplemente significa hablar a Dios a favor de otras personas que no tienen voz. Y yo sé que la iglesia Eco va a convertirse precisamente en un sonido de intercesión delante del trono de la gracia a favor de muchas personas que no tienen voz. Y no me extraña que la iglesia Eco esté haciendo eco en el cielo a favor de personas que están en un quebranto muy terrible. Y no me extraña que se estén involucrando en causas para ayudar a la sociedad más allá de las cuatro paredes de la iglesia, porque el eco de la intercesión que el Espíritu Santo está haciendo en el interior de cada uno de nosotros, gimiendo por los que no tienen voz, es el primer paso de una obra poderosa y de una gran causa. Las grandes causas, sea cual sea lo que está ardiendo en tu corazón, algunos de ustedes está ardiendo en su corazón una causa que todavía no se manifiesta porque piensas que no tienes la fuerza o no tienes la capacidad, pero el Señor te dice: levántate porque yo te voy a empoderar. ¿Cuáles son las causas que tú estás considerando en tu corazón? Quizás algunos de ustedes se van a involucrar en causas que tienen que ver con liberar a personas que han sido víctimas del tráfico humano. Tiene que ver con alimentar a los que no tienen que comer. Tiene que ver con ir a los que están privados de su libertad y predicarles el evangelio de la libertad en Cristo Jesús. Yo no sé cuál es la causa que Dios ha puesto en tu corazón, pero yo te digo, se van a despertar causas extraordinarias en el corazón de cada uno de ustedes porque están descubriendo esta capacidad intercesora en ustedes a causa del Espíritu Santo que vino a morar en tu interior. Miren, yo quiero darles un poquito de mi testimonio y de mi historia. Cuando yo tenía 17 años, yo conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y hasta ese momento, yo no tenía en absoluto ninguna intención de usar un micrófono y de pararme en una plataforma. Mi proyecto de vida era estudiar medicina veterinaria y, junto con mi padre, tener un pequeño rancho, un criadero de cerdos, porque mi abuelo decía: en el cochino todo es negocio y en el negocio todo es cochino. Si es que vamos a criar cerdos y vamos a vender mucha carne de cerdo, y al cochino le sacas todo. Usas la piel, usas el pelo, usas los huesos, las pezuñas, las orejas. En México se comen tacos de trompa, de lengua, de cachete, de ojo, de todo lo que te puedas imaginar. Le puedes sacar provecho al cerdo. Y dije, bueno, vamos a meternos en esa dinámica. Yo no tenía ni la menor idea de que Dios quisiera usarme con la música. Es más, ni siquiera tocaba ningún instrumento. No se había despertado en mí esa capacidad. A lo mejor estaba dormida muy, muy profundamente, pero cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, un mes después de que yo confesé a Jesús como mi Señor y mi Salvador, el bendito Espíritu Santo vino a mi vida y empezó a despertar en mi interior una fuente, como dice la Escritura: el que creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo no sabía por qué y cómo, pero empecé a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo empezó a darme para hablar. Y yo estaba allí levantando mis manos con mis ojos cerrados. Y yo digo, no sé qué estoy diciendo, no sé qué estoy hablando, y obviamente
nos empezaron a explicar, estas son las lenguas del Espíritu Santo. Y yo sé que todo esto puede ser controversial para algunas personas y ha dividido por generaciones, a denominaciones. Unos dicen que sí se puede, otros que no se puede, unos que es de Dios, otros que no es de Dios. Pero yo te puedo decir, en la Biblia está muy claramente el don de lenguas y de interpretación de lenguas, y no es mi mensaje en esta noche hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, pero sí te puedo decir que cuando se abrió ese torrente de mi interior, me empezaron a dejar de importar los cerdos y me empezaron a importar las ovejas, y fue un cambio que yo jamás imaginé que podría ocurrir. Y por eso durante más de 40 años hemos estado sirviendo al Señor, dedicándonos a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo hemos hecho por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo despertó en nosotros estas capacidades. Y yo quiero preguntarte, ¿qué capacidades querrá el Espíritu Santo despertar en ti? ¿Qué dones? ¿Qué propósitos? ¿Qué talentos? ¿Qué ministerios? Cosas que quizás tú todavía no estás consciente ni siquiera de que están dentro de ti. Yo te puedo decir una vez más, la música no era parte de mi plan, pero era parte del plan de Dios. Y de hecho hasta el día de hoy la música para mí no es mi identidad ni mi vocación. Para mí es simplemente como una herramienta, como los martillos que estaban usando para golpear esa pared. Para mí eso es la música, una herramienta. Y cuando termino de golpear la pared con el martillo, dejo el martillo y cojo otra herramienta, porque es tiempo de barrer todos los pedazos de muro que se cayeron al piso, y ahora tienes que usar otra herramienta que es una escoba, y después tienes que usar otra herramienta que es quizás un serrucho para cortar un poquito más parejito todo lo que el martillo dejó despedazado. Una persona necesita tener varias herramientas. A lo mejor tú has estado usando una sola herramienta con tu negocio, con tu vocación, con tu profesión, con lo que aprendiste en la escuela. ¿No será que el Espíritu Santo quiere despertar en ti capacidades que todavía no están funcionando, pero que por su unción y por su poder van a ser despertadas en tu vida? Cuando llegamos aquí hace un par de días, yo me quedé casi sin palabras, y de hecho hablamos muy poco en el camino de Madrid para acá. Bueno, en parte porque estábamos exhaustos después de todo el viaje, pero en parte porque estábamos escuchando el testimonio y el corazón de sus pastores. Y yo me puse a pensar, estas son personas, un hombre y una mujer totalmente diferentes a los que vimos hace 4 años. Obviamente pasó la pandemia y pasaron muchas cosas, pero sobre todo pasó un gran año de desafíos y de victorias de la iglesia ECO. Y eso hizo que la demanda del cielo sobre los dones que están sobre este hombre y esta mujer se hiciera cada vez más intensa, y que el Espíritu Santo manifestara en ellos y a través de ellos capacidades que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero que ahora se manifiestan en una potencia mucho mayor. Y lo menciono porque la misma gracia está sobre cada uno de ustedes. La misma bendición, la misma unción está sobre cada uno de ustedes. Y yo quiero decirte, es necesario que descubras los dones que Dios te ha dado a través de que te conviertas primeramente en un intercesor. ¿Y quién es el intercesor? El intercesor es el que habla a Dios a favor de la gente. Y yo te quiero decir, antes de hacer cualquier obra, necesitas convertirte en una persona que sabe presentarse delante del Padre, que sabe presentar su petición delante del Padre, no solo para él, sino para la gente que va a ser bendecida y va a ser ayudada a causa de la obra que está a punto de hacer. Por eso una persona que sirve a Dios tiene que convertirse en alguien que puede de su interior clamar y decir: Padre,
Hoy me presento a ti a favor de la gente de Murcia y te doy gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre preciosa para salvar, para perdonar y para liberar. Y Señor, hoy intercedo por cada una de las personas que están en quebranto y en necesidad y en opresión. Y te doy gracias porque el Espíritu de Dios está sobre mí y por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está sobre mí. Puedes poner tu mano sobre tu cabeza y si nunca te habías impuesto manos tú solito, pues ahora sabes que lo puedes hacer. Porque hay veces que estamos pidiendo, pastor, ¿podría orar por mí? ¿Podría imponerme las manos? Yo hace tiempo descubrí, cuando no está el pastor por aquí, yo solito me puedo imponer las manos. Así es que imponte las manos y di, Padre bueno, lléname con tu Espíritu, despierta en mi interior los dones, la gracia, las capacidades para servirte. Quiero aprender a orar, quiero aprender a interceder y que mi corazón se conmueva con la necesidad que hay a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Te puedo decir algo con todo mi corazón. Que cuando tú empiezas a ser lleno con el Espíritu Santo, tus ojos van a dejar de estar secos y van a empezar a llenarse con lágrimas. No porque te conviertas en una persona sentimental, porque hay personas aquí que son muy cerebrales, otros son muy emocionales. De hecho, hay tres tipos de gentes. La gente que es muy mental, la gente que es muy emocional y la gente que está nomás pensando a ver a qué horas van a discutir el emocional y el mental y está listo para ponerse a trabajar. Dejen de hablar y vamos a hacer las cosas. Como quiera que sea tu temperamento, tu personalidad, te puedo decir que el Espíritu Santo empieza a remover en el interior los escombros de las experiencias pasadas, lo que había hecho que se tapara en tu interior la capacidad de tener compasión por la gente. Cada vez que Jesús fue movido a compasión, milagros ocurrieron y Dios te va a hacer una persona extraordinariamente compasiva como parte de la iglesia ECO. Yo he visto en estos días lágrimas en los ojos de sus pastores casi cada vez que conversamos. Y yo digo, eso es una buena señal, porque quiere decir que los pastores de esta casa tienen un corazón compasivo, un corazón que está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Tú también puedes tener un corazón compasivo, un corazón que está latiendo con lo que está en el corazón de tu Padre Celestial. Nehemías en el capítulo número 1, en el verso 3 y 4, dice, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y esto, mis queridos hermanos, cuando una iglesia empieza a crecer, el crecimiento no debe de hacer que perdamos de vista que al fin y al cabo el que da el crecimiento es Dios. El Espíritu Santo es el que hace que los corazones sean suavizados y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo te puedo asegurar, más y más personas van a cruzar por las puertas de este lugar y van a empezar a llorar sin entender por qué. Porque la unción del Espíritu Santo que está sobre este lugar va a hacer que su corazón empiece a despertarse y que puedan escuchar la voz de Dios. No tiene que ver con cuán virtuoso es el predicador o cuán carismático es el pastor. Tiene que ver con la presencia de Dios en un lugar, despertando el corazón de aquellos que están necesitando de su gracia. Nehemías capítulo 2, verso 17. Cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta
y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de vergüenza. Y ahí es donde la intercesión da lugar a la construcción. Si tú eres una persona que empiezas a ser lleno con compasión, que empiezas a ser lleno con la visión de Dios para el mundo. Una vez más, lo repito, yo no tenía ni la menor idea de que Dios quisiera usarme con la música, y en mi caso la música se convirtió en una herramienta para que la compasión de Dios viniera a sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Y por eso es que la música que grabamos quizás se convirtió en una expresión diferente, en un nicho, si tú quieres verlo de esa manera, en el cual pudimos hacer un impacto y una contribución. Ahora estoy en otra etapa, voy a seguir grabando, quizás ya no con la frecuencia que lo hacía antes, pero entiendo, por supuesto, que en ese momento la música como herramienta se convirtió en una forma en la que Dios permitió que yo ministrara sanidad al quebrantado y libertad al cautivo. Por eso aún la guerra espiritual y aún las declaraciones proféticas a través de la música se convirtieron simple y sencillamente en una expresión del Espíritu Santo para sanar al quebrantado y liberar al cautivo. Y lo mismo puedes hacer tú. Lo mismo puedes hacer tú. Una hermana preciosa vendiendo tamales al final de la iglesia, de nuestra reunión allá en Dallas. Una persona mayor, nunca se había parado en la plataforma y vendía tamales para ayudar a las finanzas de la iglesia. Cuando terminó la reunión, una chica que era la primera vez que iba a la iglesia se acercó porque tenía hambre a comprar unos tamales. Esta mujer le dijo: hija, aquí están tus tamales, pero antes de que te vayas, quiero decirte algo. El Espíritu Santo está sobre ti. El amor de Dios está derramándose sobre ti. Y el Señor te dice que no temas porque Él está contigo. Él te va a consolar por la muerte de tu padre. Y empezó a profetizar y empezó a hablar una palabra de conocimiento que no tenía, pero ni la menor idea de quién era esa chica que estaba ahí por primera vez. La chica empezó a llorar y empezó a decir: pero ¿quién le dijo a esta mujer mi historia si esa es la primera vez que yo voy? Ella se entregó a Jesús y ella pudo recibir el consuelo de Dios porque su papá, que había muerto, había dejado un gran hueco en su corazón y estaba de luto. El Espíritu Santo vino a consolarla a través de las palabras de una mujer que simplemente, entre comillas, estaba vendiendo tamales. Pero ¿será que tú con lo que haces puedes convertirte en una persona que está dando de la gracia y dando de la compasión del Espíritu Santo? No importa que nunca te pares en una plataforma, no importa cuál es tu trabajo, no importa cuál es tu oficio, si el Espíritu Santo te llena, los dones de revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, milagros, fe se van a manifestar a través de ti. Esta iglesia se va a convertir en una iglesia de grandes expresiones del poder del Espíritu Santo para sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Y cuando esto ocurre, entonces viene la segunda fase, la fase de la construcción. Primero tenemos que identificar el problema, pero cuando lo hemos identificado, tenemos que construir una nueva versión de lo que Dios siempre ha querido que se manifieste en la vida de esa persona y en nuestra propia vida, por supuesto. Por eso, cuando Nehemías deja de ser un intercesor y se convierte en un constructor, él hace una declaración muy importante, capítulo 2, verso 18, Nehemías 2, 18. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la obra. Qué precioso que los pastores de esta casa han sido una voz como la de Nehemías y han estado hablando de los testimonios de Dios para Murcia, para España, y eso ha hecho eco en el oído de muchos de ustedes. Y por eso en ese video muchos trabajaron arduamente para hacer que este
auditorio sea hoy una realidad. Y me conmueve escuchar las historias que su pastor nos ha contado, diciendo, había veces que tenía yo que decirle a la gente, ya vete a descansar, porque estaban tan apasionados por ver que esta obra se completara a tiempo, que estaban trabajando más allá de sus fuerzas y más allá de lo que era quizás esperado para que una persona hiciera. ¿Y sabes por qué es importante notar este testimonio? Porque cuando hay un cambio en el interior, tiene que haber una manifestación en el exterior. Y una congregación tiene que ser construida para ser una expresión visible del reino de Dios que es invisible. Y lo que está dentro del corazón empieza a construirse a través de una iglesia que tiene una ubicación geográfica específica, en este caso, este local que a Dios le plació establecer Iglesia Eco en este sitio geográfico y lo puso aquí para que sea una manifestación visible de un reino invisible. Y esta construcción que está ocurriendo en este lugar es algo que requiere de una gran determinación. Digan conmigo, la construcción requiere determinación. Job 22:28, uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Y sabes lo que quiere decir la palabra determinar? La palabra determinar en el hebreo original quiere decir cortar, arrancar, destruir, dividir, excluir y decidir. Cuando tú estás determinando algo, estás cortando lo que ya no debe de ser parte de tu vida y estás excluyendo lo que ya no puede ser parte de tu estilo de vida. Cuando tú estás determinando servir a Dios, estás determinando al mismo tiempo dejar de servir al diablo. Cuando estás determinando construir algo que vale la pena, al mismo tiempo estás determinando dejar de destruir lo que es precioso y valioso. Por eso, la primera noche con los matrimonios les contábamos cómo estamos nuestra familia en un proceso de reconstrucción, de reconexión. No porque haya habido grandes tragedias en nuestra casa, sino porque simplemente a lo largo del proceso de mucho trabajo y de muchos años de estar viajando, las conexiones empiezan a debilitar. Por eso la reconstrucción es importantísima. Si tú estás conectándote con esta iglesia, yo te puedo asegurar que el orden de Dios es, número uno, reconéctate con Él, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Número dos, reconéctate con tu esposa o con tu esposo, que es la persona más importante para ti sobre esta tierra. Número tres, reconéctate con tus hijos, con tus hijas, que después de Dios y después de tu esposo, tu esposa, son las personas más importantes que Dios te ha dado para cuidar y para valorar. Y después de allí viene el trabajo, después de allí vienen los estudios, después de ahí vienen las relaciones con amigos, etcétera, etcétera. Todos estos círculos de influencia que Dios nos ha dado tienen que ser ordenados otra vez y restauradas las conexiones. Y yo les quiero decir, eso cuesta mucho trabajo, requiere de mucho sacrificio. Estamos haciendo una gran inversión. Mi esposa y yo estamos en un proceso de reconexión con nuestros hijos también. Dentro de una semana, después que regresamos de España a los Estados Unidos, vamos a viajar a California, donde vive mi hijo con su esposa, y vamos a invertir con ellos una semana. ¿Por qué? Porque entendemos que las relaciones no se curan solas, las relaciones no se restauran solas, tenemos que invertir en ellas, tenemos que sentarnos a tomar café o simplemente a conversar, a abrir el corazón, a decir, ¿sabes qué? Reconozco mis fallas y quiero pedir perdón y empezar a reconstruir, porque la reconstrucción de las cosas que ocurren en el interior, cuando dice la palabra, Él sana al quebrantado de corazón, mi corazón quebrantado es restaurado, pero de ahí entonces empieza una manifestación de una reconstrucción exterior
en las relaciones a través de una confesión y de una determinación. Y número 3 y último, la tercera cosa que hace el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuál fue la primera? La primera función de Nehemías fue un intercesor. La segunda es un constructor. Y la tercera se convirtió en un gobernador. Y cuando Nehemías se convierte en un gobernador, lo hace porque todas las estructuras requieren de que se ejercite autoridad para mantenerlas funcionales. Ninguna estructura funciona por sí sola. La estructura del cuerpo humano, que requiere que exista un esqueleto, huesos, músculos, tendones, articulaciones, para que se pueda funcionar el cuerpo y los diferentes órganos que hay en el interior, el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, intestino grueso, intestino delgado y todos los diferentes órganos y glándulas que hay en el cuerpo. Todo eso, para que funcione, requiere del gran gobernador del ser humano, que es el espíritu. ¿Y a qué me refiero? Si el espíritu deja de estar morando dentro del cuerpo, inmediatamente el cuerpo cae al piso y se queda tieso. En cuestión de unos cuantos minutos se enfría, entra el rigor mortis y se acabó. No hay más. Ahí está el corazón, ahí están los pulmones, ahí está el hígado, ahí está todo, para que potencialmente pudiera seguir viviendo esa persona. Pero el gran gobernador del ser humano se salió. El espíritu ya no está adentro. Cuando el espíritu deja de morar en el cuerpo de una persona, ya no hay vida y ya no hay movimiento, porque ya no hay gobierno. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, le empieza a gobernar. Por eso dice la palabra de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos gobierna. ¿Y cómo es que el amor de Dios ha venido a nuestras vidas? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo el gobierno de Dios dentro de mí. Cuando recibo el Espíritu Santo, recibo la estructura de Dios dentro de mí, porque todos necesitamos estructura interna y estructura externa. La estructura externa somos todos cuando estamos como cuerpo de Cristo, amándonos, sirviéndonos y sometiéndonos los unos a los otros. Pero la estructura interna es el Espíritu Santo dentro del interior de cada uno. Por eso el gobierno de Dios requiere que nosotros saquemos de nuestra vida todo lo que antes nos desviaba y nos gobernaba en una dirección de muerte, una dirección de destrucción. Y por eso quiero en esta recta final del mensaje leer con ustedes Nehemías capítulo 2 versos 19 y 20. Había quienes se oponían a la obra de reconstrucción. Y dice la escritura que cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron del plan de reconstrucción, dice, se burlaron con desprecio. Pero Nehemías contestó, el gran consolador contestó, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Porque la burla y el desprecio que el enemigo de nuestra alma quiere empezar a enviar como misiles en nuestra contra, tienen que ser echados fuera a través de una fe que se basa en el derecho legal que tenemos ahora de estar parados frente al Dios de la gloria. Ya no somos extraños, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos de nuestro Padre. Tenemos derechos legales en la presencia de Dios para funcionar aquí en la tierra como en el cielo. Por eso Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso es autoridad espiritual que viene a través de la conciencia del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Y quiero terminar con estas tres cosas. Si tú vas a gobernar verdaderamente por el Espíritu Santo, todo lo que antes te desviaba en la dirección equivocada, necesitas reconocer las tres cosas que Nehemías dijo. Necesitas decirle al diablo, número 1, no tienes parte conmigo. Número 2, no tienes derecho legal sobre mi vida. Y número 3, no tienes reclamo histórico sobre mi familia. Lo voy a repetir. Son tres cosas que tú y yo tenemos que hacer. Ahí están en esa escritura que acabamos de leer. La primera cosa que tú tienes que decir al enemigo de tu alma es, no tienes parte conmigo. La segunda, no tienes derecho legal sobre mi vida. Y número 3, no tienes reclamo histórico sobre mi familia. Esas fueron las tres cosas que Nehemías les dijo a los que estaban burlándose de ellos porque querían reconstruir. Y si el diablo empieza a tratar de burlarse porque estás tratando de reconstruir tu matrimonio, estás tratando de reconstruir tu relación con tus hijos, estás tratando de reconstruir tu familia, eras una persona conocida por todos como un adicto o como una persona que no era fiel, yo te digo en el nombre de Jesús, reconstruye con el poder del Espíritu Santo una vida que va a ser próspera y bendecida, no solamente para ti, sino para las generaciones que vienen, porque aquellos que te conocieron como una persona que no tenía un provecho para la sociedad, van a conocer a tus hijos y van a decir verdaderamente la gloria de Dios se manifestó en esta familia. Los Martínez, los López, los Sánchez, los Gutiérrez, los Pérez ya no son personas malvivientes, ahora son hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe. Eso es el futuro de tus generaciones. No importa quién fue tu padre en esta tierra, lo importante es quién es tu padre en el cielo. No importa si tú tienes una gran herencia financiera en esta tierra, lo importante es que tienes toda la herencia de Dios para ti y con esa herencia tú puedes producir una nueva realidad para tu familia, para tu futuro, para el futuro de tus hijos. Así es que quiero decirte, Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, es lo que nos da la base bíblica para decirle al diablo, no tienes parte conmigo. Y yo quisiera que en esta última parte del mensaje todos se pongan de pie y está aquí en la pantalla las escrituras. Y lo que vamos a hacer, y si me pueden ayudar con la música, y pastores, si pueden venir acá, alguien más que toque el piano. Y el resto del equipo pueden empezar a pasar aquí al frente. Vamos a hacer estas declaraciones que yo creo con todo mi corazón que cuando una iglesia proclama la palabra de Dios, cuando una iglesia cree en la palabra de Dios y cuando está dispuesta la iglesia a determinar el camino y la dirección a la que va a ir, en la que va a ir esa iglesia, milagros empiezan a ocurrir. Así es que, una vez más, la primera cosa que Nehemías hizo fue decirle al enemigo, no tienes parte conmigo. Y yo quiero que tú lo digas en el nombre de Jesús. Dile a todos esos pecados pasados, dile a todas esas adicciones pasadas, dile a todas esas costumbres de destrucción, de muerte pasadas. Dile en el nombre de Jesús, no tienes parte conmigo ya. Dile a todos los espíritus de depresión, no tienes parte conmigo ya. Dile a todos los espíritus de adicciones, no tienes parte conmigo ya. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer juntos, está en la pantalla, Colosenses capítulo 1, en el verso 12, 13 y 14. Vamos, léanlo
con mucha fuerza, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora empieza a decir: gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos, dilo: tengo redención por la sangre de Jesús, el perdón de mis pecados por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya no tiene parte en mi vida el enemigo de mi alma. Ahora soy libre, soy redimido y soy salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. La segunda cosa que Nehemías declaró, y acuérdese, Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a hacer estas declaraciones. La segunda cosa que Nehemías declaró es: no tienen derecho legal sobre nuestras vidas. Y tú y yo vamos a decirle al enemigo: no tienes derecho legal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estamos parados firmes sobre la base legal de la justicia de Dios en Cristo Jesús, el enemigo no puede más robar esa posición que nosotros tenemos. Hay personas que están preocupadas, que no saben si van a seguir o no van a seguir adelante caminando en Cristo, si van a perder su salvación o no la van a perder, y todas estas cuestiones de confusión vienen a la mente. La palabra de Dios es el remedio. Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15, y yo les pido, prepárense para leerlo con todo su corazón y con toda su fe, porque esta es la base sobre la cual podemos decirle al diablo: no tienes derecho legal sobre mi vida. Ahí está en la pantalla, Colosenses capítulo 2 versos 13, 14 y 15. Vamos a verlos uno por uno. Este es el 13, después vamos a leer el 14 y luego el 15. Vamos: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque el acta de decretos que había en tu contra, el acta de juicio que había en tu contra, ha sido destruida. Jesús rompió el acta de decretos en tu contra. Ahora dilo conmigo: yo declaro en el nombre de Jesús que el diablo no tiene derecho legal sobre mi vida. En el nombre de Jesús, mis pecados fueron clavados en la cruz y yo soy libre por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Y finalmente, la tercera cosa que el Consolador declara sobre nuestras vidas. Número 1, no tiene el enemigo parte contigo. Número 2, no tiene derecho legal sobre tu vida. Y número 3, no tiene reclamo histórico sobre tu familia. Y esto se refiere simple y sencillamente a lo que dije hace rato. Cada uno de nosotros estamos aquí sobre la tierra porque somos hijos de un hombre y una mujer. Somos la combinación genética de un linaje paternal y un linaje maternal. Y como toda familia recibe una herencia no solamente física, sino también genética, tú y yo tenemos ciertos antecedentes familiares. Y por eso hay gente que puede llegar a decir: es que mi bisabuelo era adúltero y tuvo 8 mujeres y mi abuelo tuvo 10 mujeres y mi padre tuvo 5 mujeres, y pues ¿qué podría yo esperar más que seguir en los pasos de ellos? Esa es la mentalidad de una persona
que cede a las mentiras del diablo cuando el diablo comienza a decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes librarte de este reclamo histórico de tu familia. Pero con la palabra de Dios podemos ser hechos absolutamente libres de todo reclamo del diablo. No importa si tu familia fue muy buena o no fue tan buena, no importa si vienes de una familia de gente que ha sido fiel en servir a Dios o que ha tenido cierto tipo de problemas aún de salud, problemas genéticos o de cáncer o de no sé cuánta cosa. El diablo no va a poder intimidarte ni meterte temor ni decirte: tu abuela se murió de cáncer, tu madre se murió de cáncer y tú también te vas a morir de cáncer. Y tú le dices: calla y enmudece en el nombre de Jesús, porque no tienes derecho sobre mi vida. No vas a hablar sobre mi destrucción, muerte y vida, porque no tienes derecho sobre mí, sobre mi vida. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. ¿Estás listo para decirle al enemigo de tu alma que no tiene ningún reclamo histórico sobre ti? Vamos, dilo conmigo, versos 13 y 14 de Gálatas capítulo 3. 1, 2, 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Vamos, dale gracias a Dios. ¡Yeah! Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora levanta tus manos y di conmigo: Padre bueno, te doy gracias por la promesa de tu Espíritu, por el gran Consolador que me llena, me cambia, me sana, me libera, me activa, me empodera. Gracias, Espíritu Santo. Yo te adoro, yo me entrego a ti y te doy gracias porque soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos, y Santo como tú no hay nadie, Dios sin comparar. Abre tu visor. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de gloria. No disfrutar de la presencia de Dios, de su palabra, en un tiempo de economía. Y te esperamos cada domingo a las 11 de la mañana. En la casa del Padre hay lugar para ti. Te esperamos.